Esta mañana nuestro invitado para la entrevista política es el congresista de Peruanos por el Cambio, Juan Cheput. Muy buenos días, Mario. ¿Cómo está, Juan? ¿Qué tal? Que, como ustedes saben, ha estado en el centro de la noticia en los últimos días a raíz de algunas diferencias con su compañero de bancada, Guido Lombardi, a propósito de cómo debió votar la bancada de Peruanos por el Cambio, o si debió votar de manera unánime o no en la elección del defensor del pueblo. Efectivamente. Dice las noticias hoy día que ya todo está superado, hemos visto fotos en las que aparecen abrazados y todo lo demás, pero también dice, por ejemplo, Perú 21, que eso solamente es para la foto. ¿Está saneada la relación completamente o es solamente, digamos, un bache con el que van a tener que seguir caminando? Jamás he dejado de ser amigo de Guido, ¿no? Hemos tenido unas diferencias en relación a la votación y ayer ambos, en presencia de diversos congresistas de la bancada, hemos dicho todo lo que teníamos que decir y la situación está absolutamente saneada. Hoy día tenemos una bancada que sigue en su propósito de buscar una mayor solidez. Sabemos de que es difícil en un contexto en el cual somos personas que venimos de distintas trayectorias políticas, pero sí, por lo tanto es un proceso que está en marcha y que estoy seguro que en algún momento va a tener una consolidación firme. Ya, pero había dos, digamos que en efecto la relación personal está reconstituida o que no, nunca estuvo un problema. Pero hay dos ideas en conflicto. Sí. Una es que acerca de la materia que se votaba en la jornada a la que nos referimos, debía existir absoluta libertad para que cada congresista votara como le parecía, y la otra, que es la que sostuviste tú, es que lo conveniente, lo adecuado, es que toda la bancada votara al unísono. Esas dos ideas son las que están en conflicto. Claro, y respetando lo que piensan mis colegas de bancada, yo insisto en lo siguiente: el compromiso político es importante, sobre todo cuando estamos en una situación en la cual somos una minoría en relación al fujimorismo, ¿no? Entonces nosotros estamos construyendo una serie de acuerdos y si analizamos los resultados en este mes, pues todo lo que ha solicitado el Ejecutivo lo ha logrado. Y eso es consecuencia de un trabajo político permanente de varios miembros de la bancada, obviamente encabezados por el portavoz Carlos Brus, también por Mercedes Arauz, ¿no? O sea, personas que permanentemente en sus respectivas comisiones, con el suscrito y otros, que me perdonen si me olvido de sus nombres, están en permanente contacto con otras agrupaciones y de por medio está el compromiso político. ¿Y por qué el hecho de votar diferenciado respecto de la elección del defensor del pueblo atenta contra esa situación? Porque nosotros podemos, porque en lo futuro se puede pensar de que ya no existe la consistencia de los 18 votos, simplemente por eso, ¿no? Siendo respetable la votación de ellos, ¿no? Porque manifestaron al interín que no estaban de acuerdo con la postulación de Walter Gutiérrez. En el futuro podría cuestionarse si vamos a presentar 18 votos o estos van a estar partidos, pero yo espero que como consecuencia de las reuniones que tengamos, de la forma como administremos esto, en lo futuro no se va a repetir. Pero lo que dijo Guido es que respecto de este punto, la elección del defensor del pueblo, no estaba opinándose acerca de algo que estaba en el plan de gobierno de Peruanos por el Cambio. El plan de gobierno de Peruanos por el Cambio nos decía, y nuestro candidato a la Defensoría del Pueblo es el señor Gutiérrez. De manera que no estaba faltando a algo esencial, sino estaban opinando sobre quién sería mejor candidato y quién no para la Defensoría del Pueblo. Claro. O sea, no hay materias en las que los congresistas de Peruanos por el Cambio puedan o deban votar según su criterio. Podría haber en algún momento, ¿no? Por eso es que yo señalo y hablo del compromiso político y no hablo de una discrepancia ideológica ni principista. No es ideológica, y mucho menos ni del plan programática de gobierno, tampoco. Ni mucho menos del plan de gobierno, como tú bien señalas. Sí. Pero como cuando hay de por medio la circunstancia de un compromiso político y se requiere transmitir una imagen de unidad, lo ideal sería que nos mantengamos unidos. Ahora, también es cierto, una cosa que no ha trascendido en los medios, que es la siguiente. No solamente el señor Samuel Abad se presentó a último momento, sino que nosotros, por diversas circunstancias que siempre acontecen con la bancada oficialista, no le hemos dedicado el suficiente tiempo a la discusión interna. Cuando una bancada es oficialista, a diferencia de las bancadas de oposición, tiene una gran cantidad de tareas. Es una tarea mucho más compleja el pertenecer al oficialismo. Hay que estar en coordinaciones permanentes con los ministros, hay que estar trabajando una serie de cuestiones programáticas. El partido se convierte en un protagonista permanente. Entonces, los tiempos políticos de
de una bancada oficialista son menores y tal vez por eso no hubo la suficiente discusión como para poder tener una votación más completa o Es decir, más se coherente. abordó al interior de la bancada el tema de, bueno, ¿por quién vamos a votar? Porque el argumento constante que yo escuchaba es decir, vamos a votar por aquel que reúna el mayor consenso. Pero para reunir ese consenso hay que anunciar pues una intención de voto primero. Así ¿no? es. Es decir, Ahí viene otra circunstancia, que es que el señor Samuel Aval se presenta al final. Sí. Cuando se discutió inicialmente se tenía Walter Gutiérrez y se tenía Enrique Mendoza. Y claro, se sobre presentó eso- al final, y sobre- pero dentro de los plazos, digamos. Dentro de los Eso- plazos, eso pero no- ya no con un menor impugnó- margen de discusión, ¿no? Sí. Entonces eso también ha significado que no necesariamente... Disculpe un momento, Juan, está declarando en este momento el presidente Kuczynski Con mucho gusto. sobre este asunto. Vamos a escucharlo un momento. En este momento estamos luchando para darle más fondos al CIS. ¿Cómo están las condiciones en este hospital, por ejemplo? En este hospital, que ha sido financiado por el gobierno de Corea, el embajador de Corea está aquí, hay una, yo diría, una situación buena, muy buena en comparación con otros sitios en el Perú. Ellos han financiado varios centros así. Presidente, buenos días. Permítame, estamos en vivo para Canal N. ¿Cuántos hospitales más van a ampliar el horario de atención hacia los próximos días? Mire, lo que queremos es que todos los hospitales amplíen. Para eso tenemos que mejorar los horarios de trabajo, hacer que los médicos estén a tiempo completo, que las enfermeras también puedan estar a partir de tempranito. Si vamos a atender a partir de las 6, hay trabajadores que deben estar a las 5 para ir preparando las cosas, ¿no? Aquí está el director del centro de salud. En el tema, presidente, se habla de ciertas fricciones dentro del partido de Peruanos por el Cambio, No. a raíz de la elección también que ha tenido muy dividida el defensor del pueblo. No, son como colegiales que se tiran cosas, pero después se amistan y ya se amistaron. Mire, me pareció muy bien. Se demostró que es un presupuesto descentralista, no centralista como trataban de decir, y vamos a apoyar a las regiones del Perú, todas las regiones del Perú. Hoy el diario Perú 21 ha publicado una encuesta respecto a que usted tiene 65% de aprobación. ¿Cómo ha tomado eso? Mire, yo creo que hay que tomar las encuestas deportivamente, a veces uno está bien, a veces no tan bien, y no hay que hacerse dolores de cabeza, hay que trabajar, eso es lo que vamos a hacer. Ha alegado que usted es una de las personas más calificadas para ser presidente. Bueno, le agradezco sus palabras a Pedro Cateliano, que ha hecho un buen papel. ¿Qué esperaría respecto a las facultades? Las facultades las ha planteado ayer el jefe del gabinete y el ministro de Economía, y espero de que nos otorguen las facultades. Primera votación. Espero que sí, y lo importante es que hemos explicado en bastante detalle cuáles son las medidas que se quieren dar. La presidenta de la comisión de... Muy bien, volvemos aquí a los estudios con uno de los escolares que se tiraba cosas con el otro. ¿Esa es una buena descripción de lo que ha ocurrido entre Lombardi y tú? No, no es una buena necesariamente. descripción. No necesariamente, pero es el espíritu coloquial del presidente, ¿no? No voy a entrar en polémica con él, pero es una forma simpática de minimizar el asunto. Pero ha sido mínimo. ¿El asunto? Sí, ya te has demorado para frasearlo sencillamente. Claro, o sea, lo importante es que ya está superado, ¿no? Y Ya. desde ese punto de vista estamos en otra etapa. De acuerdo, pero volvamos al punto en el que dejamos la conversación. Yo te preguntaba si la intención inicial de la bancada de PPK, el mejor candidato a entender de todos ustedes era en efecto Walter Gutiérrez, o fue un voto resignado, habida cuenta de que ya ese candidato contaba con el respaldo de Fuerza Popular, 73 votos, más los 10 que sumaban Acción Popular y el APRA. Bueno, yo puedo hablar en ese sentido en lo personal, ¿no? Pero no lo y es lo que discutieron. yo planteé al interior de la A ver. bancada. Yo no encuentro ningún tipo de
un aspecto negativo en lo moral, en lo que se refiere a Gustavo Gutiérrez. No ha habido ni un solo, a Walter Gutiérrez, no ha habido ni un solo asunto en términos de cuestionamientos negativos, profundos, de fondo, en lo que se refiere al actual defensor. Por otro lado, yo considero que dentro de su plan de gobierno, el hecho de decir que se va a preocupar de los derechos humanos y también de los derechos del consumidor, me parece que son las características de una defensoría moderna y que va de la mano con el artículo 162 y 161 de la Constitución, en el cual se indica que el defensor también se tiene que preocupar de eso. Por eso yo no entiendo cómo las críticas van por el lado de que se va a tratar de un defensor del pueblo que también se va a preocupar de los derechos al consumidor cuando eso exige la Constitución. Entonces, incorporar ese elemento en su discursiva me pareció interesante porque la gran mayoría de quejas de las personas que acuden a la Defensoría o son del FONAVI o son de la ONP. Sí. Y por lo tanto se requiere atenderlos más. De acuerdo, pero lo que me acabas de decir es que no había en su pedigrí político, digamos... Ningún cuestionamiento de fondo, pero negativo. ¿Y sí lo había en el caso de Abad o en el caso de Mendoza? No, tampoco. Entonces estamos hablando de que para los tres el suelo estaba parejo estaba igual. Entonces, yo ya lo que estoy preguntando es si habida cuenta que ese suelo estaba igual para los tres, la preferencia espontánea de la bancada de PPK era por Gutiérrez. No podríamos hablar de la bancada porque habían discrepancias. Siempre han existido posiciones diversas. La posición mayoritaria sí va por el lado de Walter Gutiérrez. Pero esa posición mayoritaria era una posición resignada, habida cuenta de que... No, de ninguna manera. Yo voto con convicción. Con convicción, esa es la pregunta. Yo sí creo que él va a ser un buen defensor del pueblo si estoy convencido de que ¿Te pareció un mejor candidato que Abad y un mejor candidato que Mendoza? Acá hay varios problemas. El primero, que se crea que la Defensoría del Pueblo tiene que ser un coto de abogados. Yo creo que eso tiene que ser cambiado. Y aún más estoy presentando un proyecto de ley para que se cambie ese aspecto, que solamente pueden ser abogados. Sí. En segundo lugar, que se crea que en la Defensoría del Pueblo solo se tiene que tratar de derechos humanos. Hay otras cuestiones que también se tienen que tratar, a pesar que los derechos humanos es muy importante, nadie niega eso, también se tienen que tratar los derechos al consumidor y otros tópicos. Y en tercer lugar, creer que ser un excelente profesor universitario, tener una gran trayectoria académica, es imprescindible para ser defensor del pueblo. Ha habido defensores del pueblo que no han tenido una gran trayectoria académica, y digo esto porque ese es el postulado que se plantea alrededor de algunos de los candidatos. Sin tener esa gran trayectoria académica, pero siendo buenos abogados, buenos consejeros, habiendo tenido una trayectoria política inclusive, se han constituido buenos defensores, como fue el caso de Beatriz Merino. Entonces, en estas circunstancias en la cual estamos viviendo un momento complejo, en el cual, porque estamos en democracia, ya no hay los golpes de Estado de hace un tiempo ni cosas por el estilo. Hay democracia y por lo tanto existen las condiciones para empezar a pensar en otro tipo de cosas. Es que creo que Walter Gutiérrez sería un excelente defensor del pueblo. Y ese fue el sentido de los otros que votaron también a favor de esa candidatura. Bueno, yo puedo hablar en mi representación, en mi nombre, ¿no? Pero otras personas tenían otras reflexiones alrededor de... ¿No había una vocación en algunos de, digamos, ser complaciente con el fujimorismo? ¿Había cuenta de que en sus manos estaban para, por ejemplo, la concesión de las facultades legislativas? No, y aún, mira, aún sin nuestro voto ellos han podido lograrlo, ¿eh? Ellos han podido lograrlo si es que hacían un mayor esfuerzo. Sin los votos de ustedes no llegaban a 87. Bueno, te digo de que ellos estaban en conversaciones también con otras bancadas. Inclusive que no fueron muy fructíferas porque el Frente Amplio y Alianza para el Progreso... Porque ya se vio más o menos la decisión de nosotros. Sí. ¿No? Entonces, si nosotros... ¿Tú te imaginas que alguien del Frente Amplio podría haber votado por Gutiérrez? ¿Por qué no? Porque la política estaban, digamos, detrás de Abad de una manera muy convencida. Pero había abstenciones en el Frente Amplio. Sí, o sea, había personas que tampoco han estado convencidas de... No ha sido un voto unánime. También había abstenciones. Abstenciones, pero respecto de Gutiérrez, Abad no llegó a ser votado. No, pero hubo abstención, no hubo negativa. Entonces la abstención ya es algo ambiguo y por lo tanto pudo haber sido positivo. Está en tránsito hacia el voto a favor, dices tú. Eso demuestra de que no había tampoco un criterio monolítico. Bien, a propósito de criterios monolíticos y bancadas cohesionadas, finalmente el asunto de Gutiérrez no era un asunto ideológico ni programático, pero la disyunción entre democracia y dictadura yo creo que sí lo es. Así es. Y yo he tenido aquí entrevistado hace un par de días a un compañero de bancada suya, el señor Vieira, que, digamos, ensayó una defensa
muy denodada del 5 de abril y dijo que no, que las dictaduras estaban mal, pero que si había apagones, había terrorismo, había hiperinflación, que en el 92, el 5 de abril, ya no había hiperinflación, y había un Congreso que no reaccionaba y un Poder Judicial, etcétera, etcétera, que entonces eso era necesario e indispensable. ¿Cómo se siente usted dentro de una bancada donde ese criterio, digamos, tiene lugar? ¿Lo comparte para empezar? ¿No pasaron por un filtro de a ver quién cree en la democracia y quién no a la hora de constituir la lista parlamentaria? Mira, en ese tipo de asuntos lo que procede, obviamente es una discusión interna, pues se transmite hacia afuera lo que podría significar un pensamiento de la bancada. Pero es un poco tardía la discusión ya, ¿no? Bueno, no necesariamente, porque recién se está planteando. En todo caso, antes que empiece a tomar mayor vuelo, es necesario aclararla internamente. Por lo tanto, lo que va a haber ahorita, con mi opinión, es simplemente mi posición en relación a la posición de otro parlamentario, y esto no compromete ni al gobierno ni a la bancada. Ese sí es un asunto de fondo y es un asunto de principios. El propio fujimorismo ha cuestionado el 5 de abril y ha dicho en su campaña que nunca más habría un 5 de abril. No, yo creo que se le preguntan al señor Viera, también dice nunca más. No, pero yo no le pregunto lo que va a pasar en el futuro, sino pido que vuelvan los ojos para atrás. Algunas personas han cuestionado inclusive que ese evento manchó hacia adelante el fujimorismo, a pesar de que también es cierto de que hay personas que lo defienden. Romper el régimen democrático es absolutamente cuestionable y es un tema que se tiene que tratar con la suficiente responsabilidad y seriedad del caso, más aún en las condiciones de un país que aún intenta consolidarse en su democracia. Tenemos 4 gobiernos que de manera continua han generado un registro que no existía en la historia de la República del Perú, transiciones democráticas, y no se puede hablar alegremente de un tema como el del golpe de Estado, que nada se justifica. Por lo tanto, yo considero que ese tema, siendo sí de fondo, se tiene que tratar en la bancada. Y para tratar casualmente asuntos como este, en la última reunión hemos acordado en la bancada conformar un grupo de ética al interior de la bancada, que no existía. Este comité de ética, que vamos a ver quiénes lo van a integrar, se encargaría de evaluar ese tipo de cosas. Pero yo decía que esto es una discusión tardía porque el señor Viera tiene derecho a pensar como le plazca, y la reunión no va a hacer que cambie su manera de pensar. No lo sé. A lo mejor lo van a convencer de que no sea tan explícito en sus manifestaciones públicas al respecto, pero es uno de los 18 congresistas y tiene esa manera de pensar que, entiendo yo, con prescindencia de cualquier otra consideración, no es consistente con la que expusieron a lo largo de la campaña en Peruano por el Desde el Cambio. punto de vista de la libertad de expresión, pues está en su derecho y no lo estoy cuestionando. Lo que estoy señalando de que hay asuntos de fondo que sí merecen tratarse al interior de la bancada, y desde ese punto de vista, al ser una bancada que recién se está constituyendo, pues vamos a conformar un comité de ética para que tramite este tipo de cosas. Porque mira, en relación al régimen democrático sí se requiere ser claro. Somos partidos políticos que son el sustento de la democracia. Nuestra Constitución ha señalado con claridad que es el régimen democrático el marco en el cual nos desenvolvemos. Y por lo tanto, cuando se justifican golpes, pues simplemente se está sembrando la semilla para que después... No se puede poner, creemos en la democracia, asterisco, y cuando uno lee asterisco, salvo que haya apagones y inflación. Claro, entonces imagínate, pues el golpe de Maduro estaría justificado, Fidel Castro también. Entonces, ¿para qué existe la democracia? La democracia, casualmente en situaciones complejas, es un régimen que nos permite procesar las diferencias sin llegar a los extremos que trae la ruptura de los derechos humanos, la dictadura, la imposición, el autoritarismo. ¿Este comité de ética es una idea tuya o ya lo están... No, es una idea colectiva. Tengo entendido que nació en la discusión de ahí. Tengo entendido porque hubo una discusión en relación a cómo deberíamos manejarnos mejor. No recuerdo con exactitud de quién partió la idea, no es mía definitivamente, creo que fue de Meche Arauz o de Carlos Bruce, pero me parece muy importante en el sentido de que va a permitir que situaciones como esta se procesen internamente y obviamente se coloque un marco mínimo de conducción política, ¿no? A propósito de la congresista Arauz, ayer he leído en Caretas unas declaraciones suyas sobre los contenidos de los noticieros y un cierto nivel de intervencionismo al respecto. ¿Eso expresa el punto de vista de la bancada o es una posición personalísima de ella? Todavía no lo hemos procesado al interior de la bancada, pero no he tenido oportunidad de leer en profundidad la entrevista, pero sí ¿La lectura superficial que le ha sugerido? En diagonal, porque ayer hemos estado viendo
que es algo que tenemos que profundizar, que evaluar mejor. Yo no creo Ustedes que, van a tener más tiempo reunidos dentro de la bancada que en las comisiones del Congreso, pero porque tienen esa es un montón de materia pero que esa es inversión, sí. no, es inversión. Sí. Estar reunidos es casualmente una cuestión básica en cualquier bancada para que como consecuencia de esos procesos podamos nosotros desarrollarnos mejor en otras comisiones. Claro, pero uno entiende que se reúnan para discutir los problemas que van surgiendo una vez que están en el ejercicio del cargo. Pero las cuestiones ideológicas o programáticas tienen que estar definidas de antemano. Es decir, uno debe presumir que ustedes, antes de lanzarse y pedir el voto popular, tenían ideas claras respecto de asuntos, por ejemplo, de si la televisión debe ser intervenida o no debe ser intervenida. Mira, las posiciones programáticas pueden ser individuales y uno viene con posiciones a componer una bancada, pero en la bancada uno tiene que dejar de lado algunos de los principios, no principios, ¿no? Algunos de las propuestas o programas que uno plantea para que de esa manera se priorice lo colectivo, siempre y cuando no vaya contra tu fundamento moral, ¿no? Sí. Entonces, ese proceso de discusión es algo que tenemos que hacer, evidentemente. Recién vamos un mes trabajando juntos. Antes, como hemos estado inmersos en la campaña, no ha habido oportunidad de trabajar más activamente. Te he señalado las complejidades que hay en una bancada oficialista. Somos conscientes que tenemos que trabajar más intensamente y estoy seguro que este tipo de situaciones se van a superar, ¿no? Muy bien, bueno, vamos a permanecer atentos a cómo se desarrolla efectivamente la relación interna de la bancada y la relación de la bancada con las otras, sobre todo ahora que viene la votación dentro de poco de la concesión o no de facultades, o quizás de algunas sí y otras no legislativas para el Ejecutivo. Perdón. Muchas gracias a Juan Cheput por esta entrevista y nosotros nos vemos el lunes aquí en De 6 a 9. Buenos días.